Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar por acá. Seguimos con las actividades respecto al 8M y pues bueno, es un placer contar con este evento, esta charla, esta ponencia del día de hoy. Y para ello, pues vamos a tener esta ponencia llamada La carga invisible en la academia, maternidad, trabajo de cuidados y corresponsabilidad. Y bueno, nuestra invitada el día de hoy es la maestra en ciencias Diana Cecilia del Río Valdés. Está adscrita aquí también a la Facultad de Ciencias y pues bueno, les comparto un poco sobre la maestra Diana Cecilia. Es bióloga egresada de aquí de la facultad, donde obtuvo la maestría en ciencias biológicas y actualmente se desempeña como técnica académica en el Laboratorio Nacional Landsbiodit, en la misma facultad. Su trabajo combina docencia, investigación, servicios, desarrollo tecnológico, así como acompañamiento académico a estudiantes de distintas disciplinas, incluyendo biología, física y matemáticas, dentro de un entorno interdisciplinario orientado a la ciencia transnacional y a la innovación con impacto social. Es originaria de Torreón, Coahuila y mamá de una niña de 7 años. Ha construido su trayectoria académica mientras reflexiona sobre los retos cotidianos del trabajo de cuidados y la maternidad dentro de una vida universitaria. En los últimos años ha participado en espacios de diálogo sobre mujeres en ciencia y equidad aquí en la facultad y con ello busca abrir conversaciones más honestas sobre corresponsabilidad, tiempos académicos y experiencias reales dentro de la academia. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar por acá, maestra, y por darse el tiempo y que nos pueda compartir muchas reflexiones que nos inviten también al alumnado, ¿no? A seguir su trabajo, sus experiencias y poder abrir las conversaciones. Muchísimas gracias, maestra. Adelante. Ay, muchísimas gracias, Adri, por invitarme. Yo estoy muy contenta de participar en esta semana tan importante. A ver, voy a compartir mi presentación que preparé. Bueno, pues hoy quiero platicar con ustedes de algo que muchas mujeres vivimos, pero que durante mucho tiempo creo que ni siquiera se mencionaba. Y ahora ya lo estamos comenzando a hacer, que es esta carga invisible que implica balancear nuestra vida familiar, de trabajo de cuidados, y me voy a enfatizar un poco más sobre la maternidad y la corresponsabilidad. Bueno, cuando yo estaba en la universidad, o sea, hace ya muchísimos años, en alguna clase empezamos a ver el tema de las falacias, o sea, de estos argumentos que se supone parecen lógicos, pero que tienen un error y no lo son tanto. Entonces vimos así como los tipos de falacias, como este que es ad hominem, ¿no? Entonces, en esta falacia te desacreditan por algo que no tiene nada que ver con tu argumento. Por ejemplo, alguien que viste tan mal no puede tener la razón. Y nosotros vemos que realmente no tiene nada que ver el que estés o no bien vestida para eso. Y entonces yo empecé a pensar con esto de una vez que vi las falacias, ya veía falacias por todos lados. Entonces escuchaba los discursos políticos, esos que siempre habían estado ahí, y me decía, esta es una falacia, esta es otra falacia, esta es otra falacia. Y me di cuenta que si tú no nombrabas eso antes de que yo lo viera, sí estaban ahí, pero me era más difícil identificarlos, porque no tenía la herramienta para nombrarlo. Algo parecido me pasó cuando empecé a escuchar más sobre el tema de género, violencia de género, diversidad de género, feminismo, y no fue hasta ya muy entrada, yo diría casi de salida de mi época universitaria, casi en el posgrado, y que empecé a empaparme de este lenguaje con los cursos de la Comisión de Equidad, escuchando a compañeras, leyendo, la verdad,
pues no muy especializado, pero con vivencias, marchas, y así empecé a conocer un poquito de conceptos como el de techo de cristal, el piso pegajoso, la carga mental, mandatos de género, y todo esto me llevó a identificar estas fallas en el sistemáticas y me permitieron hacer como una reflexión más crítica para entender de dónde vengo, cómo estoy, qué cosas quiero perpetuar o no, y elegir hacia dónde tengo que ir. Y entonces, fue cuando aprendí, por ejemplo, los mandatos de género, o sea, lo que la sociedad espera de una persona, dependiendo si es un hombre o es una mujer, porque nada más se pagan esos dos. Le fui poniendo ya nombres a muchas actitudes o conductas que para mí eran natural. O sea, por ejemplo, el mandato dice que las mujeres tienen que ser bellas, sumisas, sensibles, cuidadoras, emocionales, y los hombres racionales, proveedores, fuertes, formales, líderes, y por lo tanto yo decía, bueno, la mujer se tiene que depilar. Para mí era casi como un hecho, ¿no? O se tienen que pintar el cabello, tienen que atender al marido. Y pensaba, bueno, yo me pongo un vestido porque me gusta o porque elegí, no, o porque tenía que hacerlo, ¿no? No sé si se han fijado ustedes que, por ejemplo, se van presentando las canas y escuchas que alguien dice, ay, fulanita ya debería de pintarse el cabello, ya se tiene que pintar el cabello. Y tú dices, ¿por qué a las mujeres les dicen, tienes que ya pintarte el cabello, ya te toca? Y nunca escuchamos, o es raro que escuchemos que digan, a sutano ya se le ven las canas, ¿no? Y en una ocasión discutí con alguien y dije, a ver, ¿por qué hablas de que a fulano se tiene que pintar el cabello y al hombre no? Y alguna vez escuché que me dijeron, bueno, es que las mujeres con canas se ven como viejitas, como más grandes, pero un hombre con canas se ve más interesante, ¿no? Y entonces eso me hizo reflexionar e identificarme, bueno, estamos bien en esto, lo estamos haciendo porque debemos, porque nos lo manda así la sociedad, o porque realmente es un gusto mío ser así, o es mi forma de ser. Y entonces también empecé a reflexionar en algunas frases que me llegaron a decir cuando yo era niña. Por ejemplo, esta de aquí. A los hombres no les gustan las mujeres aviondas. Y entonces pensé, bueno, ¿y por qué tengo que hacerme al gusto de los hombres? ¿Por qué me transmite que las mujeres no podemos saber cosas y que si las sabes tienes que ocultarlo para no incomodar al hombre? Esa frase cuando me la dijeron, como que sí me removió y dije, no, no me cae bien esta frase. Pero, por ejemplo, esta otra, la de el hombre es la cabeza de la casa, pero la mujer es el cuello y la cabeza gira hacia donde el cuello quiere. Ese en su momento a mí me hizo sentir como, ¡yay! O sea, hacemos hacen lo que nosotras queremos, les dimos la vuelta, o sea, yo me sentía toda feliz, ¿no? Pero después de estar ya reflexionando dije, bueno, esto lo que me está transmitiendo son ideas de fondo de que el liderazgo no puede ser de una mujer, solo tiene que ser del hombre y que la mujer sí puede influir o que influye, pero lo hace desde atrás. Y yo vengo de una familia a la que, claro, amo y profundamente y me encanta y soy fan de mi familia y estoy muy, muy, muy agradecida, pero sí tengo que reconocer que al igual que en muchas otras, la cuestión de que el hombre es el jefe de familia
y que las mujeres asumen la responsabilidad del bienestar emocional, familiar, de cuidados, está muy arraigada. O sea, y además es lo normal, es lo natural, y no te debes de quejar y fin de la discusión. O sea, las cosas son así. Estas frases, de hecho, me las dijo una de mis abuelitas, y no es reclamo ni juicio, porque siempre hay que tener en cuenta que somos nosotros y nuestras circunstancias. O sea, así fue por muchos años el ambiente en que nos formamos, en el que se formaron nuestros papás fueron otros, y en el que se formaron mis abuelas fue otro completamente distinto. Y claro, cuando te topas con mandatos de géneros que no solo estaban en las familias, sino que además también estaban en las instituciones y en leyes, pues también tiene sentido. O sea, no puedes esperar otra cosa. Como por ejemplo, este ejemplo tan claro que la epístola de Melchor Ocampo, que para los que no lo conocen, era un texto que durante muchos años se leía en las ceremonias de bodas civiles en México. Y aquí solamente puse dos fragmentos, pero chequen nomás, es mandato tras mandato, tras mandato, tras mandato. Que el hombre cuyas dotes sexuales son principalmente el valor, la fuerza, de verdad, y dará a la mujer protección, alimento y dirección, tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil. Esta última parte está de veras, o sea, magnánimos hacia nosotros, como que gracias por su generosidad. Y bueno, y a nosotras, ¿qué nos toca? Que la mujer cuyas principales dotes son la abnegación, o sea, esta palabra, abnegación. De hecho, tengo un recetario de Saltillo que empieza en la dedicación a la mujer, ejemplo de abnegación. Pero bueno, a la abnegación, a la belleza, la compasión, la perspicacia, la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, o sea que encima tienes que ponerte toda bella, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y nos defiende. Pues bueno, y uno pudiera pensar que esto fue hace muchísimo, pero no. Se dejó de leer la epístola entre 2006 y 2017, depende del estado. Veracruz me parece que fue el último distrito, bueno, en entonces Distrito Federal era de los primeros que la impulsó. Pero si se dan cuenta, entre 2006 y 2017, muchos de nuestros alumnos ya habían nacido y seguíamos escuchando esto. Yo me cansé en 2016, o sea, ya van a ser 10 años, y me dijeron cuando estaba toda esta de la organización de la ceremonia, me dijeron que ya no la leían, pero que nos daban la opción de elegir si queríamos o no que la leyeran, y por supuesto que acepté. No, claro que dije que no, que por supuesto que no, de ninguna manera, no iba a permitir eso, pero por increíble que parezca, interesantemente, siguen habiendo personas que sí piensan de esa manera y que además tienen muchos reflectores, ahí tienen muchos seguidores y de cierta manera legitimizan esto. Pero bueno, ¿cómo seguimos? La organización, el sistema de la casa sigue recayendo en las mujeres. Piensen en su casa o cuando estaban pequeños, no sé, pero ahorita piensen, ahorita cómo están. ¿Quién piensa en todos los festivales, navidades, todo lo que conlleva, o sea, toda la lista de tareas? ¿Quién checa las tareas? ¿Quién compra los útiles escolares? ¿Quién les pone el nombre a los útiles? ¿Quién los forra? ¿Quién programa las citas con el doctor? ¿Quién ve la organización de los viajes y hace las maletas y el lunch y todo lo que se necesite para el viaje? ¿Quién ve qué se come, qué se cena, qué se desayuna? Y así me puedo tener un largo, etcétera.
Y además de eso, pensar en lo de su trabajo, ¿sí? Pero la cosa no es solo la lista de actividades a ejecutar, a hacer. O sea, el armar esa lista es lo que es increíblemente desgastante. O sea, ya la gestión de la lista es desgastante. A eso es a lo que le llamamos la carga mental. O sea, el mantener esa logística completa en la cabeza, anticipar que se necesita, resolverlo, recordando, gestionando, que todo el sistema funcione antes de que se haya una urgencia, es desgastante. Y seguramente han visto publicaciones o reels donde se compara como lo que está pensando el hombre y lo que está pensando una mujer, y los hombres es así como una cosa, o de plano pueden mantener la mente en blanco, y las mujeres está así como, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, así la lista gigantesca, ¿no? Antes de salir de casa también. Y en la sociedad se asume por default, en automático, que las mujeres somos las únicas que vamos a cuidar. Y con que vamos a cuidar, insisto, voy a hacer énfasis en maternidad, pero no solo es maternidad, es cuidar a enfermos en la familia, cuidar en general a la familia, pero cuando hay alguien enfermo, cuando tienes hijos, la carga se hace pues aún mayor, ¿no? Y aquí les da una anécdota personal. Todos los años en la escuela de mi hija llenas un formatito donde indicas que en caso de emergencia, o sea, tienes que dar el contacto de los dos, pero pones contacto uno, contacto dos, y en caso de emergencia, indicas a quién es el primero con el que se debes de comunicar. Todo el kinder puse a ambos, no quise diferenciar, pero puse a ambos sin distinguir, y siempre me marcaban a mí, ¿sí? De, ay, se pegó, ay, le duele la panza, ay, lo que sea, ¿no? Ahora que pasó a primaria, que era otro plantel, dije, nadie nos conocía, dije, borrón y cuenta nueva, vamos a poner que el contacto de emergencia es el papá. Me siguen hablando a mí. Y un día sí les dije, ¿no les contestó mi marido? Y me dijo la doctora, no le marqué. Así como, no le marcamos. Entonces, culturalmente seguimos asociando el cuidado con la madre, aunque se nos indique lo contrario. Y a veces es muy, muy, muy evidente. Por ejemplo, este otro ejemplo. Esta es una foto de letreros en la escuela de natación de mi hija, porque ya ni le disimulan. Vean uno dice mami, así con mayúsculas, en rojo. Te recordamos que esta es un área común, por favor, no apartes los sillones. O sea, encima de todo nos asumen pantallas, ¿no? Y este otro dice, mami, ya no en mayúsculas y en rojo, pero sí en grandote, mami, por favor baja por mí a tiempo. O sea, dan por hecho que las mamás son las que llevan a las actividades extraescolares a los hijos, y que en dado caso que vayan ambos, aquí pueden ver que hay una mujer, la que va a bajar por el niño, ya que salió cuando lo tienes que bañar, cambiar y todo, donde te mueres de calor y acabas todo mojado y todo, ahí como en un sauna, es la mamá. O sea, directamente, aquí ya no hay papás, padre de familia, papá o mamá, o baja por mí a tiempo, o sea, no, es mamá, mami. Este es todo un tema, porque la carga mental también ocurre en espacios digitales. Los famosos grupos de WhatsApp de la escuela, que si ustedes piensan que los grupos de familia o los de laboratorio o los del trabajo son imposibles, los de la escuela dicen quítate que te voy. O sea, se los llevan de calle, ahí es caótico. En estos grupos pasa de todo, pasan cosas importantes, pasan muchas otras cosas que no son importantes, y aquí se organiza y se desorganiza todo. Pregúntenle a cualquier papá que conozcan con niños de kinder o de primaria,
si están o no en el grupo de WhatsApp. Y habrá unos que les digan que sí, pero los que les dicen que no, seguramente van a ser así como que no, 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 ni lo mande Dios jamás, zafo. Y hay otros que sí están y unos sí participan, pero les puedo decir que gran parte de los que están ahí, de los papás que están ahí, no participan, o sea, están, pero nomás porque los metieron al grupo, ¿no? Compartirán algún sticker ocasionalmente, o una reacción, pero si alguien comparte una circular o un mensaje que se tiene que atender, una tarea especial, una visita a algún lado, la lista, te les digo, de los útiles, una tarea, no les van a dar trámite. Les preguntas, oye, ¿pusieron algo de una visita al universo? Y te van a decir, no, no, no lo vi, no he visto el grupo. O te van a decir, sí, ahí está, ahí lo pusieron. Pero de ahí no va a pasar. Y no les dan trámite, no organizan nada por iniciativa propia. No van a la papelería por iniciativa propia tras leer que se necesitaba urgentemente para mañana una cartulina de 3 colores pasteles. No lo van a hacer. O en general no lo hacen. Y así podemos preguntar si forma parte de los grupos. También podemos preguntarle, por ejemplo, piensen cuando ven llegar ustedes algún papá que conocen y lo ven llegar sin los hijos. Y les dicen, oye, ¿qué onda, Pancho? ¿Y los niños? ¿Con quién los dejaste? Y van a saber, pues van a decir, pues con la mamá, o se van a sacar de onda, ¿no? O no van a escuchar esa pregunta. Pero si llega la mujer sin sus hijos, es tan común que le van a decir luego, ¿y tu niña? ¿Con quién la dejaste? ¿En dónde se quedó? Y esto nos lleva a revisar nuestros estándares. Por ejemplo, un papá que paterna con lo mínimo de cuidados, por ejemplo, un cambio de pañal, no sabemos si por iniciativa de que se dio cuenta que ya era tiempo de cambiarle el pañal o porque le dijeron cambia el pañal, pero se convierte en este papá maravilloso, papá estrella, que te dicen, ay, qué papá, qué barbaridad, te sacaste la lotería con él, te ayuda, ¿cómo te ayuda? Y ese ayuda cala mucho, porque el que alguien te ayuda implica que te está echando la mano en algo que tú deberías de hacerte cargo, que está bajo tu responsabilidad, que era tu trabajo. En cambio, a la mujer de entrada no se le reconoce todo lo que hace, porque es lo normal, es lo que se espera de ella, no causa nada de asombro, pero lo que es peor es que a veces hasta te juzgan, ¿sí? Porque como él le hizo desayunar a su hijo, como él hizo ese mínimo que debió de haber sido algo que tú debiste de tener bajo control. Y puedo entender que sea típica la participación de los papás, porque en generaciones anteriores eso era rarísimo, o sea, muy raro. Y ahora cada vez pues, se ve más, pero a mi juicio sí se ve más, sí participan más, pero siento que sigue siendo bajo el esquema de yo te lo pido que lo hagas, es decir, como siguiendo instrucciones. Y muchas veces, pues estamos así, o sea, y pasa eso, de que estamos sobrepasadas, que decimos ya no puedo más, estoy rebasada, y tu pareja te puede decir, no, no te preocupes, mi amor, a ver, dime, tranquila, dime qué hay que hacer, yo lo hago. Y está padre, se agradece, de verdad se agradece, pero el hecho de que tengas que pensar y dar la instrucción y seguir organizando, supervisando, no te quita esa carga mental, no te libera. ¿Puedes vestir a la niña para la fiesta? Sí. ¿Qué le pongo? ¿Dónde está? No lo encuentro. ¿Con qué zapatos? Y como le dijiste vestir para la fiesta, pero no le dijiste peínala, pues nada más se vistió y ya, ¿no? Puedes ir a comprar el regalo. Compraban el regalo,
pero no está envuelto porque la instrucción fue compra el regalo, no fue envuelve el regalo y ponle el nombre de tu hija. Nos vemos en la escuela para la junta con las maestras, te mando los documentos para que los imprimas. Llegan a la junta y los documentos, no, pues nomás me dijiste imprímelos, no me dijiste tráetelos. ¿Te puedes encargar de la tarea de la maqueta? Sí. ¿Y cómo lo hago? Pues leen las instrucciones. ¿Dónde están? Pues ahí en el grupo de WhatsApp de los papás o en el Classroom. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué? Entonces, es precisamente cuando tú, para liberar esta carga mental, que podamos eliminar las cosas y ya jamás volverte a preocupar de eso, es cuando sí vas quitando espacio de tu disco duro. De otra forma sigue ahí, aunque no lo ejecutes. Y esto se va aprendiendo, vamos aprendiendo, creo que vamos sí avanzando hacia allá. Y se aprende de ambos lados. También hay que aprender a delegar, a soltar. Yo personalmente con mi pareja, la verdad es que sí hemos avanzado. Cosas que se pueden escuchar simples o tontas como de progreso, por ejemplo, yo ya jamás pienso en el papel de baño. El papel de baño, las vacunas de la perra, el agua potable, la mochila de natación, que si la tablet que tiene que llevar a la escuela esté cargada o no, el uniforme que usa para las actividades de la tarde, eso ya no me encargo. Y con eso, de verdad se siente diferente. Digo, no es que ya sea equitativo, pero ahí vamos. Ahí la llevamos y nos falta, pero vamos aprendiendo. Porque el cuidado debe ser una responsabilidad estructural compartida. Es urgente eliminar la figura del cuidador principal único. Y esto también, por ejemplo, quien tiene, no sé, papás enfermos, que recae en la hija en lugar de en los hijos el cuidado, o que ya recayó en la hija. Pero ella no tendría por qué encargarse absolutamente de todo, de las citas al médico, de si le hacen falta o no pañales, cosas así. O sea, de verdad debería de compartirse. Y debemos eliminar entonces ese cuidado único principal, que sea más equitativo, que no sea nada más ejecutor, para equilibrar también nuestra vida familiar con nuestra vida laboral y personal. Y no es de que cada quien habla como le fue en la feria, también nos podemos ver en estos datos. Por ejemplo, estos datos son de la encuesta nacional para el sistema de cuidados y nos confirman lo mismo. El trabajo de cuidados no está distribuido de forma equitativa. Con cuidado nos referimos no solo a los niños, ya dijimos enfermos, el cuidado en general a las personas mayores, pero en México 3 de cada 4 personas cuidadoras son mujeres. Y aquí no estamos hablando de cuidadores principales, que es más, es como del 85, 90. Estamos hablando de cuidadoras, que se meten al cuidado. Y si, y además de que cuidan más, le dedican más del doble del tiempo una mujer al cuidado que lo que hace el hombre. Y esto, por supuesto, afecta también su desarrollo profesional. Y si este trabajo se pagara, equivaldría aproximadamente al 26% del Producto Interno Bruto del país. O sea, sería uno de los sectores económicos más importantes. Es decir, estamos hablando de una desigualdad que además es una actividad que sostiene a la sociedad, pero que sigue siendo invisible o se normaliza esta desigualdad. Pero bueno, ¿quién cuida a los niños más pequeños? Las mamás, pero por muchísimo. Y aquí lo impresionante es que en segundo lugar no es la mamá, es la abuela. Y los papás están acá junto con otros familiares, o sea, tías, primas, lo que sea, cuñadas, comadres, compadres. Acá están los papás. Entonces, si sumas a los cuidadores de niños pequeños, son casi en su totalidad las mujeres.
Esto sí se va diversificando conforme van creciendo, pero no crean que tanto. O sea, en lugar de 86, baja a 80, a 75. Y el papá aparece ya casi, casi hasta cuando son de 17 años. O sea, no crean que va cambiando mucho. Y por supuesto, pues cobra factura. La salud lo va a resentir. O sea, las mujeres reportan el doble o el triple de afectaciones a la salud física o emocional que los hombres, porque pues claro, le dedican también más tiempo. Se sienten más cansadas, están irritadas, se desarrolla o agrava alguna enfermedad, o sea, sí, se deprimen, pero además hay otra cuestión. ¿En qué momento de la vida se realizan los cuidados? O sea, las mujeres la realizan en su mayoría entre los 25 y 54 años, o sea, entre su etapa de maternidad y de desarrollo profesional. Y los hombres, la mayoría de los hombres que son cuidadores, es arriba de los 55 años. Y aquí principalmente son abuelitos que les dejan al nieto, pero ellos ya están terminando su etapa, la consolidación laboral. O sea, ellos ya están o jubilados o en proceso de jubilación. Y es que además la biología es muy injusta con nosotros, con nosotras, porque tenemos nuestro reloj biológico que coincide con el reloj académico. Entonces, muchas mujeres forman una familia en el tiempo y en el que la carrera exige más publicaciones, movilidad, estancias, es más competitiva. Y entonces, algunas pues las abandonan, o estás concursando por una plaza, no sé, porque investigar, o sea, la academia también es una actividad que no ocurre en un horario fijo de 9 a 5. Y las estructuras premian a una disponibilidad absoluta. O sea, estás aquí a las 7 para una junta, no sé. Y hay actividades críticas que están fuera de horario que te pueden definir el éxito. Por ejemplo, estancias, congresos, la redacción de artículos, horarios para impartir clases. O sea, tú ves así de que esta es la oferta de horarios y tú dices, es que en la tarde ya no puedo porque tengo que ir por los niños. Muy de madrugada no puedo porque es a la hora que la dejo en la escuela. Te parte el día, necesitas tiempo para leer, pensar, redactar, y todo eso demanda muchísima concentración, la dirección de tesis, y si encima no dormiste nada, tienes esta nube como mental, luego llegan estos deadlines de convocatorias que te los piden para ayer, y que además los tienes que tener listos antes, todavía recortar más el deadline porque la SIC tiene que firmarlo, luego regresarlo a la facultad, y pues bueno, es, se nos van las oportunidades, o sea, lo demandante del cuidado es que si quisiéramos jugar carreritas con un colega hombre, nosotros estaríamos desde la línea de inicio cargando sacos de arena y en tacones, o sea, para la carrera. Se nos van oportunidades porque no podemos estar en una disponibilidad completa porque sabemos que no vamos a poder cumplir con eso. Y también hay veces que prefieren a los hombres porque saben que no van a salir corriendo porque la escuela no los va a llamar a eso para que vaya porque su hija tiene fiebre. Y además, pues bueno, he mencionado muchos escenarios, igual insisto en que mujeres tienen pareja, pero consideremos que muchas otras enfrentan desafíos como madres autónomas. Y eso está muy pesado. Ya nombramos, identificamos, visibilizamos las inequidades, pero ahora nos falta accionar, transformar, para cambiar este panorama, para construir la vida familiar que queremos, qué cosas de las que me tocó a mí vivir o que me enseñaron quiero o no que mi hija tenga, qué mundo quiero que tenga, qué qué cambios necesito para que sea la academia más equitativa también, para mis alumnas, para nosotras,
Y bueno, esto me llevó a pensar en otras cosas. Hace unos días vi una noticia que me hizo pensar en esto del accionar y el transformar. Aquí les va otra anécdota personal. Cuando yo estaba en básquet, en la prepa, allá en Torreón, predominantemente, no voy a decir que siempre, pero sí llevaban mano y más tiempo. La mayoría de las veces el equipo femenil entrenaba en las canchas estas de patio, las de piso, las de cemento, ¿sí? Eran horarios de entrenamiento como de 2 o 3 de la tarde, bajo el calorón de Torreón. Y para que no nos diera tanto el sol, pusieron así como una estructura, como si fuera un de lámina, así como un gallinero, que eso hacía, imagínense, un horno ahí a los de 40 grados pasábamos a 46, no sé. Y el equipo varonil tenía sus entrenamientos mayoritariamente adentro de estos como auditorios gimnasios, muy frescos que tienen al lado los baños y el bebedero y todo esto, ¿no? Muy fresquitos, ¿no? Y luego a nosotros nos daban los termos estos Gatorade grandotes que llenábamos con agua, pero a ellos pues sí les daban de esos también, pero además les daban el polvito para disolver y hacer su propio Gatorade. En fin, había como claras diferencias entre el equipo varonil y femenil y algunos podrán decir, no, es que ellos tienen mejores resultados o algo así, pero no, no era algo por cuestión de logros, porque la categoría mayor femenil, o sea, no mi equipo, pero el de las de profesional, o sea, las de carrera, ellos ya eran campeonas nacionales. O sea, sí teníamos en general mejores resultados. Pero sí se percibía que las condiciones de varonil tendían a ser siempre mejores. Y nos quejábamos, pero era una queja como al aire, así como de, ah, pues ya, es lo normal, claro, van a tener mejores uniformes. Está bien. Ya lo esperábamos, su camión va a estar mejor. Sí, pues sí, ni modo. Pero entonces ahora veo una noticia en la que unas niñas de 11, 12 años en Escocia participaron en un torneo de fútbol, de ligas escolares y quedaron campeonas. Y, oh sorpresa, al equipo femenil de este mismo torneo, que quedaron en primer lugar, les dieron esta copita de plástico para el primer lugar de fútbol en la misma categoría. Y al equipo varonil que quedó en primer lugar le dieron este trofeote. Entonces las niñas se enojaron mucho y una jugadora, ella, Caitlin, dijo, nos dieron esta copa chiquitita y me puse furiosa toda la noche. Estaba muy enfadada y pensamos, ¿será que no somos así de buenas? Pues se organizaron las niñas y le escribieron a los directivos del torneo, a los organizadores, y pues no, no se dejaron. Y además consiguieron con esto que se organizaron, además de la disculpa pública y que aceptaran que metieron la pata hasta el fondo, les reemplazaron el trofeo por este de aquí que vale 1,600 libras, que es un aproximado de 38,000 pesos. Pero lo mejor de todo es que las niñas dijeron esto. La misma Caitlin dijo esto. Que se sintieron orgullosas porque ellas mismas alzaron la voz y se defendieron. O sea, verdaderamente se empoderaron. Y ahí me dio muchísimo gusto ver esta noticia porque estas niñas, desde chiquitas, no aceptaron esta desigualdad tan evidente y no la normalizaron. En el deporte, les digo, ocurre mucho esto. El fin de semana, México, la selección de México le ganó a la selección de Brasil, a la selección mayor. Si esto hubiera sido, si esto hubiera sido para, si esto hubiera sido en la selección varonil, bueno, seguiríamos hablando de esto por mucho. Entonces debemos de tener estas conversaciones incógnitas para lograr una responsabilidad compartida, no solo familiar, sino también con nuestra comunidad académica, nuestras instituciones y
¿Qué cambios podemos impulsar? Bueno, nosotros, por ejemplo, podríamos eliminar los topes de edad para las contrataciones y convocatorias, reconocer tiempos de la maternidad y en la evaluación, flexibilidad laboral, empatía de nuestro propio grupo de trabajo, espacios amigables, sistemas de cuidados. No debería la maternidad significar una desventaja estructural en la carrera científica. Hay iniciativas que alivianan mucho, por ejemplo, no sé quiénes, o sea, por ejemplo, quienes no tenemos el apoyo de los viernes de consejo técnico de quienes nos cuiden a nuestros hijos. Quien no sepa, esos viernes de consejo son de que cada último viernes de mes los niños no van a la escuela y hay viernes adicionales como este que viene pasado mañana, que es de descarga administrativa, algo así como cuando suben las calificaciones a la SEP. Pues se organizan este tipo de talleres aquí en la UNAM. No sé exactamente cómo enterarme de ellos a tiempo. Si alguien sabe, por favor, dígamelo. Pero no los cuidan toda la jornada. Evidentemente, el que organiza este no tenía hijos que usen slam, pero ya es un gran aliviane, o sea, ya te aliviana bastante. Esta otra foto es del laboratorio en el que estoy, donde la titular del laboratorio, la doctora Tatiana, llevó estas cajas de juguete para cuando no nos queda otra más que traer a los niños, se entretengan un rato y podamos trabajar. Y nuestros compañeras, compañeros y compañeras de trabajo agarran la onda, porque son empáticos y no es algo que se les dio natural, esto lo hemos trabajado, hemos hablado de esto. Y meten el hombro y ayudan y los entretiene y ambientes así de verdad que hacen la diferencia. Vean este otro que están haciendo en Alemania, me encantó. Es muy importante. Aquí empezaron a intervenir a las estatus para abogar por igualdad de cuidados en este movimiento del Green Men de hombres cuidadores y les ponen bebés y portabebés, ¿no? Es muy importante hacer nuestra red de apoyo, organizarnos, porque para que esto cambie tenemos que impulsarlo nosotras. No nos queda de otra. No lo van a hacer ellos por nosotros, porque para ellos, además de que a veces no se dan cuenta, o sí se dan cuenta, significa también perder ciertos privilegios, ¿no? Como llegar y ya nomás quedarse a ver la tele, no sé. Pero bueno, hay una asociación civil que se llama Científicas Mexicanas. Ellas el año pasado, o sea, se organizaron estas académicas, no sé si a alguien le tocó participar, pero el año pasado mandaron a mujeres científicas que van desde estudiantes de licenciaturas hasta investigadoras SNI 9500, de varias instituciones, de varios estados de la República, un formulario que tienen muchas preguntas y aquí hay algunas de ellas, pero lo interesante es que si se fijan en las preguntas, son preguntas que difícilmente un hombre se las haría. O sea, ¿con quién comparto las decisiones y responsabilidad de crianza? ¿La maternidad afectó negativamente mi carrera científica? Mi carrera tuvo que ver con que postergaba o no las decisiones reproductivas. Me han cuestionado mi competencia por el hecho de ser mamá. He dejado como participar en alguna actividad científica por razones de maternidad. Estaría muy padre que ojalá pronto escucháramos a este grupo de científicas en foros como las próximas jornadas, para que nos cuenten cómo están los resultados, cómo estamos en esto en nuestra comunidad académica y tener más información y juntas poder tomar acciones para que podamos, les digo, hacer tribu para poder transformar, porque ser madre no debería costarnos la carrera científica o dedicarnos a los cuidados no debería costarnos nuestra carrera. Y que nuestras futuras generaciones, primero al nombrarlas, identificarlas, construir las redes, para que nuestras futuras generaciones de científicas no tengan que cargar con el mismo peso invisible. Hay que visibilizar este peso. Y bueno, pues eso es todo. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra.
por compartirnos y creo que fue muy personal. También gracias por permitirnos entrar a su vida, ¿no? Porque nos compartió imágenes, fotografías, casos y pues creo que eso se valora aún más y esperemos que le haya ayudado mucho a las personas que están viendo esa transmisión. Y pues nada, yo creo que me permitiría iniciar con las preguntas. ¿Gusta que vayamos una por una? O... Sí, 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 Adri, Vale, Adri, como tú quieras. vale. Em, Dice, desde su experiencia, ¿qué cambios estructurales serían necesarios en las universidades para reconocer y redistribuir la carga de cuidados que muchas académicas enfrentan? Pues, como de los que mencioné, yo creo que, bueno, de entrada tenemos que reconocerlo. Sí ayudan mucho los talleres estos de que se tengan de los viernes de consejo, pero creo que lo de los topes de contratación son importantes y de las convocatorias, porque a veces uno por si se complica la maternidad o los cuidados, tienes que postergar un poquito, además de que cada vez va aplazándose un poco más las decisiones de formar familia y chocan mucho, porque creo que es como de 38 39 años, entonces muchos apenas están como que agarrando otra vez la onda, flexibilidad, o sea, hay veces que si hay cosas que se pueden hacer desde casa, que se hagan desde casa cuando, no sé, el hijo está enfermo y lo tienes que cuidar, ¿no? Este, y sí, o sea, todo se debe de visibilizar, tratarlo, flexibilidad de los horarios, lo de tener la facilidad de traer a los niños, no sé. Ok, dice también otra, ¿cómo impactan estos sesgos de género en la población infantil? ¿Y considera que actualmente se cuestionan de mejor manera estos roles? Sí impacta muchísimo y lo ves. Por ejemplo, yo una vez me peleé, creo que fue en el Sans, porque me da mucho coraje que desde niños dividen sección de niños y niñas en los juguetes. Y ves a los de las niñas y los de las niñas son muñecas, el cochecito de la muñeca, todo como para entrenarte a ser cuidadora. Y ves el de los niños, y el de los niños son Legos, todos además los STEAM, o sea, todos los de tecnología, de ciencia están de ese lado. Y sí se ve el sesgo, o sea, se siente, se ve y escuchas a los niños que primero quieren hacer de todo y dicen, no, pues mamá, 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 quiero ser mamá. Y ahí es donde tú dices, bueno, quieres ser mamá, si quieres ser mamá, pero también puedes hacer otras cosas. Sí impacta mucho. Sí impacta mucho. Personalmente, ahí va otra anécdota, pero es que es de lo más marcado que tengo del kinder. Una vez, en kinder 2 me acuerdo, en Rosa, se llamaba en mi colegio, hicimos juegos de roles y llevaron el espejo de los que usaban antes los doctores muchísimo para los niños y la cofia de enfermeras para las niñas. Que dicho sea de paso, había como 5 niños en el salón y el resto éramos niñas. Y yo dije, no, yo no quiero ser enfermera, yo quiero ser doctora. Y la maestra me dijo, no, las niñas enfermera, los niños doctor. Y yo me quedé así, pero además como que me regañó. Y ese día mi mamá no pasó por mí, pasó mi abuelita paterna. Este, y, y ¿qué tienes, no? Y yo de que, pues es que yo quería ser doctora y no me dejaron, me dijeron que yo tenía que ser enfermera, porque los niños eran doctores y las niñas enfermeras. Se metió, o sea, nos devolvimos y se metió hasta la oficina de la directora a quejarse, ¿no? Porque sí va impactando, sí va impactando. Gracias por compartirlo, maestra. Y la siguiente dice, ¿qué políticas públicas podrían ayudar a abrir la discusión sobre la redis- redistribución del cuidado? Mira, hay políticas, por ejemplo, lo de las semanas de paternidad, o sea, cuando cuando alguien tiene un bebé y a lo mejor a la mamá le dan ciertas semanas de libres para que esté de licencia, a los papás suelen no darles muchas. Y entonces, si desde el principio no les dicen que de alguna forma pues, también a ellos les toca esa licencia para
entrarle, esas cosas se van manteniendo también. También los estímulos y el reconocimiento remunerado a los que son mamás, los horarios de trabajo, limitar también que en tiempo libre siga el trabajo demandando, brechas salariales, o sea, hay muchas, o sea, hay muchas que yo creo puedan incidir. ¿Y qué acciones concretas podrían tomar las familias para repartir mejor el trabajo de cuidados? Creo que ya nos comentó algunas estrategias, ¿no? Pero bueno, si nos podría ampliarlo. Sí, de entrada tienes que hablarlo porque aunque pareciera de que, pues, ¿cómo no se dan cuenta? Hay veces que de verdad no se dan cuenta. O sea, porque o no lo quieren ver, pero hay veces que no lo ven. Entonces sí tienes que hablarlo, discutirlo. A veces no es fácil. Y sí se debe de dejar por sentado y sin que te sientas agredido, porque a veces corriges o dices algo no, es que nunca lo hago bien y entonces siempre te enojas y ¿para qué me dices que haga esto y que cocines si no te va a gustar? Y así. Entonces como que sí tienes que hablarlo en las familias desde objetivamente, el tiempo de todos es igual de importante, las profesiones de ambos son importantes independientemente si uno gane más o gane menos, la familia es de todos y no solo por los hijos, también tienes padres enfermos, todos le tenemos que entrar y no solo es poner dinero, porque a veces eso es lo más fácil. Pero si partes de la idea en que solo le toca a la mujer, pues ya estás mal. O sea, ya es difícil esta negociación. Entonces las cosas se tienen que poner sobre la mesa, claro, visualizarse y llegar a estos acuerdos y cumplir con estos acuerdos. Porque sí se puede, de verdad sí se puede. Si comparo, es que es muy feo comparar familias porque cada Ay, creo que se nos fue la... circunstancias, pero de verdad vas viendo en su familia, ha logrado avanzar, pero no de antes de que tengan familia o que se echen en lazo o que decidan vivir juntos también es mejor. O hasta pienso como un contrato escrito, ¿no? Como donde vengan las cláusulas, las tareas, ¿no? Como Pero no recordar. solo, no solo hacer la tarea, o sea, el chiste es hacerte cargo, planificar, tú vas a atender esto, yo me concentro en esto. Y así se aliviana la carga, tú seguramente vas a tener más carga que la que tendrías de no hacer estas negociaciones, pero es mejor para todos, hasta para la relación. O sea, no, por eso muchas parejas quiebran después de que nacen los hijos. Y quiebran en serio. Y a veces no es por un problema que se dio así un evento, sino que es esta suma de eventos de, no sé, la lavadora, lo que sea. Son cositas chiquitas que te van así Ujú. minando. Gracias, doctora. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la comunidad académica, especialmente a las nuevas generaciones, sobre la importancia de construir entornos más equitativos, empáticos y corresponsables dentro de la ciencia y la vida universitaria? Yo les diría que se involucren. O sea, es que de verdad atender a los cursos en enero del año pasado o este año, ya ni me acuerdo, a nuestro laboratorio nos dio la Comisión de Equidad un curso de violencia de género, de diversidad, y uno piensa que como que ya entendió y hay cosas que ni siquiera te pasaban por la mente, ¿no? Y eso impacta mucho en la forma que das clase, que procuras a tus alumnos, por ejemplo, que pertenecen a la diversidad o que tienen cuestiones familiares complicadas, o sea, todo eso te va como sensibilizando, vas siendo empático, lo vas identificando, porque hasta que tú identificas un problema, puedes ver cómo lo resuelves, si no, no. Y además necesitamos la participación de todos, o sea, de verdad, acudan a las marchas, acudan a cuando se dan pláticas, conversatorios, porque ahí es donde empiezan a salir las cosas.
Bueno, muchísimas gracias, doctora. Pues gracias por acompañarnos, por compartirnos sus experiencias y esperemos que también las personas que estamos por acá nos ayude también a implementarlos en nuestros días, día con día. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, bye.